¿Cómo andan? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora el ejercicio 2 de la práctica 11. En este caso, lo que nos pide es, de los casos que ustedes ven acá, tratar de encontrar cuánto da la sumatoria, en el caso de que sea posible, si la serie converge o si diverge. Si converge, obviamente, la serie va a dar un número, aunque no lo podamos calcular, pero sí sabemos que va a dar un número finito. Entonces, vamos a empezar con la primera, que es esta, ¿sí? 1 sobre 3n más 1. Tenemos que fijarnos primero lo siguiente. Acá tenemos que tratar de aplicar un par de técnicas matemáticas, ¿sí? Entonces, tengan por favor el apunte de series a mano, que de hecho lo vimos en el primer video, porque lo que vamos a hacer ahora es identificar, o sea, acá la idea de estos ejercicios es mirarlos, identificar cuál es el caso más probable y aplicar así como viene la teoría, ¿sí? O sea, por eso les digo que no se sorprendan por cómo lo vamos a ir resolviendo. Fíjense acá. Esta serie dice, acá el denominador dice 1 sobre 3n más 1, con lo cual acá la idea es que lo que nos sugiere esto es que esta serie se puede expresar de la siguiente manera como una sumatoria entre 1 sobre 3 a la n por 3 a la 1, ¿sí? O sea, es lo mismo que expresar esto como si fuera una potencia sumada. Pero esto nos habla de una cierta libertad que tenemos, porque fíjense que un tercio, como es una constante, puede salir fuera de lo que es la serie, y la serie expresada va a quedar como 1 sobre 3 a la n. Y aquí la casualidad que, como nosotros tenemos que 1 a la n da siempre 1, ¿sí? Esto podemos pensarlo también como que es una sumatoria donde el 1 tercio está a la n. Si puede tener 1 sobre 3 a la n o 1 sobre 3 todo a la n, es lo mismo por esa particularidad que tiene el número 1. Con lo cual, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Bueno, nosotros tenemos un término que es muy probable que se parezca a una serie geométrica. Es decir, la serie geométrica que es de un número elevado a la n, y depende si esa serie converge o diverge, si el término que nosotros tenemos es mayor o menor que 1 en módulo. Entonces, la serie geométrica, recuerden ustedes que era, si nosotros teníamos la sumatoria desde r a la n, nos iba a quedar como 1 sobre 1 menos r, siempre y cuando el r sea menor que 1. ¿Ok? Entonces esto desde n igual hasta 0, desde 0 hasta más infinito. Entonces, en este caso, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, vamos a tener, esta es la serie geométrica. Entonces acá nosotros, desde n igual a 1, disculpen. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Esto es un caso de serie geométrica, porque acá esto, vamos a ponerle SG de serie geométrica y luego tenemos el 1 tercio. Con lo cual la sumatoria va a quedar el 1 tercio que está multiplicando, ¿sí? Y acá al corchete aplicamos directamente esta fórmula porque el caso se aplica tal cual. O sea, nos va a quedar 1 sobre 1 menos 1 tercio, cierro corchete. Entonces vamos a tener, fíjense, en este caso, ¿sí? Tenemos 1 sobre 1 menos 1 tercio, ¿sí? Entonces en este caso vamos a tener 1 menos 1 tercio es 3 tercios menos 1 tercio, que es 2 tercios. 1 sobre 2 tercios es 3 medios, entonces esto nos va a quedar como 1 tercio por 3 medios, ¿sí? Si no estamos equivocados. A ver, déjenme que chequee algo por las dudas, ¿sí? Acá cometí un error porque la serie va desde, para que esta serie funcione, esto va desde 0 hasta más infinito. Y nosotros tenemos un tema, porque fíjense que esta serie va desde 1, ¿sí? Y no desde 0, que no es menor el detalle, ¿tá? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver, o sea, este resultado está bien, ¿sí? Pues esto nos va a quedar un medio, esto no está mal, ¿sí? Pero recuerden que esta serie va desde 1 hasta infinito, ¿sí? Esta sumatoria. Y como nosotros tenemos en el caso esta que tiene de 0, ¿sí? La que tiene en 0 en este caso, lo que deberíamos hacer en este caso es la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de ese término a sub n va a ser a sub 1 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n. Con lo cual, como nosotros queremos averiguar esto, porque es lo que tenemos acá, voy a robarle un poco de espacio al próximo ejercicio, esto nos va a quedar la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito desde a sub n, esto va a quedar como la sumatoria desde n igual a 0 desde a infinito de a sub n menos a sub 1, ¿correcto? Bueno, esto que nosotros tenemos acá es lo que pusimos recién como el 1 tercio por la sumatoria desde 1 tercio a la n, porque este n empieza en 1 hasta infinito. Entonces vamos a tener lo mismo, ¿sí? O sea, el 1 tercio por la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de a sub n, menos el a sub 1, que el a sub 1 lo obtenemos, ¿sí?
reemplazando por 1 en cada uno de los casos. Entonces en este caso, fíjense, si reemplazamos por a sub 1, esto nos va a quedar 1 sobre 3 al cuadrado, que esto nos va a quedar 1 noveno. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Esto nos va a quedar, vamos a sacar factor común. Yo quiero despejar esto, ¿sí? Esta es mi incógnita. Multiplico por 3 ambos lados de la ecuación, de manera tal de sacar el 1/3 este. Eso es lo que quiero hacer con esto, ¿sí? Sacarme ese 1/3 que me está molestando. Esto me va a quedar la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1/3 a la n. Esto nos va a quedar igual a 3 por 1/3 se va, o sea queda la sumatoria desde n igual a 0, desde a sub n a infinito, menos esto que es 1/3. Esta sumatoria, acá disculpen, esta sumatoria era la que yo había calculado inicialmente con 0, porque teníamos el 1/3. Entonces esto nos iba a quedar 1/2. Entonces esto nos va a quedar como 1/2 menos 1/3, ¿sí? Si acá sacamos factor común, esto va a quedar 6, 3 por 1 es 3, menos 2 por 1 que es 2. O sea que el resultado final va a quedar desde n igual a 1 hasta infinito, de 1/3 a la n nos va a quedar como 1/6. ¿Sí? Ese es el resultado de la sumatoria. Entonces, ¿qué cosas, qué tips hay que tener en cuidado con este ejercicio? ¿Dónde empieza la serie? La serie geométrica, para que esta fórmula sea verdad, empieza en 0 y no fue el caso con esto. Tengan cuidado más adelante. Vamos ahora al caso de B, ¿sí? Donde en este caso es la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, ¿sí? De 3 a la n más 4 a la n más 1 sobre 5 a la n. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Vamos a usar las propiedades de series, ¿sí? Yo ahora se las repaso por las dudas. Son las propiedades de suma, de multiplicación de constante, ¿sí? y demás. Así que en este caso, ya les digo, la vamos a aplicar directamente porque entendemos que esto lo han visto en el apunte. Entonces, esto es una suma en el numerador, con lo cual, ¿qué podemos hacer acá? Pensar esta serie como una suma de dos series, ¿sí? O sea, vamos a tomar la primera serie, n igual a 0 hasta infinito, de 3 a la n sobre 5 a la n, más, y ahora la segunda serie también, desde n igual a 0 hasta infinito, de 4 a la n más 1 sobre 5 a la n. ¿Sí? Así como hacemos las integrales, así hace algo parecido acá. O sea, harán haciendo una analogía, ¿no? No es lo mismo, pero por las dudas. Esta vamos a llamar la serie A y esta vamos a llamar la serie B. Con lo cual el resultado de la serie, vamos a llamarle a esto A sub n, ¿sí? Desde n igual a 0 hasta infinito va a ser lo que dé la serie A más lo que dé la serie B. Digo esto como resultado parcial para estructurar las cuentas que vienen más adelante. Vamos a hacer ahora el A, donde en este caso tenemos la sumatoria. Fíjense una cosa, acá nos queda 3 a la n sobre 5 a la n, con lo cual acá nosotros podemos pensar esta serie como si fuera 3 quintos a la n, porque la potencia es la misma en las dos, o sea, eso tenemos dos, matamos, digamos, hacemos dos cambios en los dos lados. Entonces esto nos va a quedar desde 3 a 3 quintos todo a la n, y la sumatoria va desde 0 hasta infinito. Y fíjense con lo que vimos en el caso anterior, ¿sí? Esto es una serie geométrica, o sea que todo el término elevado a la n. Como empieza en 0 podemos aplicar directamente la fórmula, y acá el módulo del término general es menor a 1 porque es 3 quintos. Así que la serie converge y da esa sumatoria parcial de 1 sobre 1 menos r. Si la aplicamos en este caso, esto nos va a quedar 1 sobre 1 menos 3 quintos, con lo cual en este caso esto nos da 5 medios. ¿Sí? Esto es el resultado parcial de la sumatoria en A. Veamos qué pasa ahora con la parte B, ¿sí? Donde la parte B nos daba como la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, de 4 a la n más 1 sobre 5 a la n. Bueno, acá justamente no coinciden los exponentes, pero podemos aplicar otras cosas, fíjense. 4 a la n más 1 podemos pensarla como si fuera 4 a la n por 4, ¿sí? O por 4 a la 1, ¿sí? Sobre 5 a la n. Este 4 a la 1, así como hicimos con el 1/3 antes, puedo sacarlo multiplicando fuera de la serie, y esto me va a quedar como 4 a la n sobre 5 a la n. También acá puede pasar lo mismo, ¿sí? El 4 que sale multiplicando, y acá hacer lo mismo que hicimos en este caso, donde explicamos 4 quintos todo a la n, y desde n igual a 0 hasta infinito. Y fíjense que se vuelve a repetir lo mismo, ¿sí? Es una serie geométrica con módulo menor a 1, ¿sí? Que se puede expresar la sumatoria de esa manera. El 4 lo dejamos multiplicando por fuera y esto nos va a quedar como 1 sobre 1 menos 4 quintos, ¿ok? Entonces 1 menos 4 quintos es, todo esto nos va a quedar 5, con lo cual en este caso esto nos va a quedar como 4 por 5, va a quedar 20, ¿ok? El resultado parcial de la B. Y finalmente la respuesta es, la de la sumatoria va a ser A más B, o sea la respuesta a la solución va a quedar como A más B, o sea que en este caso va a quedar como 5 medios más 20, con lo cual va a quedar como 45 medios. Y esto es lo que pasa en este caso.
En el caso C, por ejemplo, que tenemos esta serie, ¿sí? De 2 a la 2n menos 1 sobre 4n más 1, vamos a hacer algo similar. Fíjense lo siguiente, vamos a pensar primero en esta serie como una resta de dos series, aplicando la misma propiedad que vimos antes. Una sumatoria de 2 a la 2n sobre 4n más 1, menos la sumatoria de 1 sobre 4n más 1. A esta la vamos a llamar A y a esta la vamos a llamar B. Vamos con la A, donde en este caso tenemos lo siguiente, fíjense. Vamos a tener la sumatoria de 2 a la 2n, ¿sí? Sobre 4n más 1, vamos a explicar. 4 a la n más 1 lo podemos pensar como 4 a la n por 4. ¿Sí? Me voy a ahorrar de poner el sumatorio en todos los términos para ahorrar espacio, nada más, pero hay que ponerlo. Y luego el 2 lo podemos pensar como 2 al cuadrado y luego a la n, ¿sí? Porque potencia a potencia se multiplica, que es lo que pasa en este caso. Entonces fíjense, 2 por 2, 4. Entonces esto va a quedar como 4 a la n. Y luego tenemos 4 a la n por 4, ¿sí? Entonces en este caso, 4 a la n, ¿sí? Se cancela con 4 a la n, con lo cual esto va a quedar como un cuarto. O sea, yo estoy haciendo como la sumatoria, ¿sí? En este caso, este límite, ¿sí? O sea, esta sumatoria que nosotros tenemos, o sea, o esta parte de la sumatoria de A, lo que va a pasar... en este caso, esto es una serie, esta es una sucesión constante, ¿sí? La sucesión un cuarto. O sea, yo estoy sumando un cuarto todo el tiempo, ¿ok? Entonces, esta sumatoria de un cuarto es hacer así: un cuarto más, más un cuarto, infinita cantidad de veces. No puedo sacarlo constante afuera ni nada. Esta es una serie que diverge claramente. ¿Por qué? Porque uno la puede pensar como si fuera una serie, digamos, armónica. O sea, esta es una serie... Perdón, la serie armónica es la que sigue después, ¿no? Pero, digamos, esta es una serie que diverge, ¿sí? Porque por lo que vimos recién. Entonces, esta parte no sirve. Pero, fíjense, en este caso, ¿sí? O sea, acá estamos restando una serie que diverge, que es infinita, menos esta que tampoco sabemos si diverge o no. Vamos a analizarla. Igual, aunque divergiera, obviamente habría que analizarlas por separado. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Fíjense, esto es 1 sobre 4 a la n más 1, ¿sí? Acá aplicamos la misma propiedad con el 4 que vimos acá, o sea, esto va a quedar 1 sobre 4 a la n por 4, la sumatoria. Y sacamos el 1 cuarto afuera, y esto nos va a quedar la sumatoria de 1 sobre 4n. Esta es una serie geométrica, ¿sí? O sea, podemos pensarla como un cuarto por la sumatoria de 1 sobre 4 a la n, que claramente nos va a dar un cuarto, ¿sí? Por 1 sobre 1 menos un cuarto, que es un número finito. Pero el tema es que tenemos un número que diverge, ¿sí? O sea, el resultado de esta serie va a ser un número que diverge menos un número que converge. Con lo cual, esto sería, digamos, de alguna manera como si fuera infinito menos un número finito, con lo cual esta serie en sí diverge, ¿sí? No hay manera de que dé un número finito en estos casos, ¿sí? Entonces lo dejamos ahí. Vamos a ver qué pasa ahora con el caso D, ¿sí? Con esta que está acá. Bueno, lo primero que hacemos, ¿sí? Tenemos un 2 que es una constante, lo podemos sacar fuera de la sumatoria y expresar la sumatoria como 1 sobre n por n más 1. Este es el mismo caso, igual acá digo que de casualidad, pero es el mismo caso que vimos antes, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Como este caso, nosotros tenemos los incisos anteriores, o sea, lo hicimos en el caso anterior, esto es una serie telescópica, ¿sí? Entonces, en este caso, como es una serie telescópica, la respuesta, ¿sí? Está basada en lo que hicimos recién. Lo vamos a repetir como para que se pueda entender un poco la idea, ¿sí? La serie telescópica, la suma, ¿sí? De la serie telescópica, como ustedes tienen, en este caso esto nos va a quedar como la suma de logaritmo natural, ¿sí? O sea, si nosotros, por ejemplo, en este caso hay varias propiedades, ¿no? Esto sería, tenemos la sumatoria desde 1 sobre n por n más 1, ¿sí? Esto va a quedar como el límite de n tendiendo a infinito, de 1, que sería el a sub 1, ¿sí? Menos 1 sobre n más 1, que todo esto sería el a sub n más 1, que esto nos va a dar 1, ¿sí? Entonces, eso siempre y cuando el término general sea a sub n, que es 1 sobre n, ¿sí? Entonces, en este caso, por las dudas, lo vemos de esta manera. Si la serie, por lo general, puede ser que tenga un término con logaritmo y demás, que también es otro caso especial, diverge, ¿sí? Eso vean lo de teoría, pero en este caso ya tenemos más o menos la duda. Entonces, en este caso, esto va a quedar 2 por toda esta parte que calculamos antes, que era 1, o sea, en este caso nos va a quedar como 2. Ese es el resultado de esta cuenta. En el caso E,
yo les diría que vean, para que se queden más tranquilos, digamos, cuál es cómo está hecho el ejercicio, el inciso F del ejercicio 1 al principio, ¿sí? Lo vamos a ver como para que se pueda entender un poquito más la idea, pero la idea sería la siguiente, fíjense. En este caso, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una sumatoria, en este caso nosotros podemos pensar, fíjense que está la misma serie que vimos antes, pero que empieza en 4, ¿sí? Entonces, en este caso, esto es lo mismo que pensar. Nosotros tenemos la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n por n menos 1. Esto nos va a quedar como el primer término, a sub 1, más el segundo término sub 2, más el tercer término sub 3, más finalmente la sumatoria desde n igual a 4 hasta infinito de 1 sobre n por n menos 1. Así que sería una de las formas de poder sacarlo adelante, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense, esta, que fue la misma que hicimos recién, por el caso del límite nos iba a quedar 1, ¿sí? Y después tenemos el primer término, que es 1 sobre el término 2, disculpen, acá esto sería el término con n, acá, disculpen, esto sería con más 1, porque fue un tema de cómo lo copié después de la guía de ejercicios. Hubo un tema con el ejercicio anterior porque yo lo copié como n más 1 y es n menos 1. ¿Sí? Miren, en este caso nosotros tenemos que copiar hacer la serie desde 4 hasta infinito. ¿Sí? Entonces, la idea acá va a ser la siguiente. Empieza en 4. Esto de teoría, ¿sí? Esto, si lo ven directamente en lo que son los apuntes de la cátedra, la serie de Leibniz tiene varias formas, pero una de ellas es pensarla como una serie desde n igual a 2 hasta infinito de 1 sobre n por n menos 1, y esto es una serie que converge y que da como resultado 1. Entonces, en este caso, esto ya les digo, es de teoría, ¿sí? Es un tipo de serie más de las especiales que van a usar, pero que en este caso nos va a salir porque justo es lo que queremos calcular. Entonces, fíjense, esto es algo de dato que sabemos nosotros de teoría. Nosotros queremos calcular esto, ¿correcto? Entonces, pensemos lo siguiente. Si yo tengo esta serie, ¿sí? Desde el término 2, o sea, desde n igual a 2 hasta infinito, de todo esto, que vamos a llamarle a sub n, ¿sí? Esto va a ser el término cuando n valga 3, ¿sí? O sea, cuando valga 3, más, y si sigo la sumatoria, desde 4 hasta infinito, ¿correcto? O mejor dicho, también tendría que considerar el de 2, ¿sí? De 2 más el de 3 más el de 4. A mí que me interesa sacar esto, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es paso restando estos últimos dos datos del otro lado. O sea, esto va a ser la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de a sub n menos a sub 2 menos a sub 3, y eso finalmente es lo que nosotros vamos a calcular, ¿sí? Que es lo que queremos en este caso. Entonces fíjense, esta parte por resultado de teoría va a quedar 1, ¿sí? Luego restamos el término 2, es cuando restamos cuando reemplazamos por 2 acá, o sea, esto va a quedar 1 sobre 2 por 2 menos 1, que es 1. Menos 3, o sea, en este caso esto va a quedar 1 sobre 3 por 3 menos 1, que es 2. O sea que esto nos va a quedar, fíjense, 1 menos 1 medio menos 1 sexto, ¿sí? Entonces en este caso esto va a quedar 1 menos 1 medio es 1 medio, ¿sí? Menos 1 sexto, y en este caso esto nos va a quedar de esta manera, ¿sí? Como 6. Acá en este caso tenemos 3 menos 2, ¿sí? O sea que esto nos va a quedar, perdón, 3 menos 1. O sea, esto nos va a quedar 2 sextos, que nos va a quedar finalmente como 1 tercio. Y ese es el resultado de esta parte.